No olvidemos también que la dictadura controló el sector docente porque era el principal motor de enseñarle a la ciudadanía lo que estaba ocurriendo en el país, y los sindicatos que también estaban amordazados. Provenir de una familia colorada o afiliarse al Partido Colorado, asistir a los desfiles en honor a Stroessner, asistir a actos oficiales de la seccional de la zona o estar presente en el acto público por el cumpleaños del dictador en el barrio San Pablo de Asunción. Estos eran algunos de los requisitos que tenían que cumplir las maestras y maestros durante el régimen militar de Stroessner. Obligatoriamente, si sabías hablar, si pronunciabas bien las palabras, te llamaban para los actos que hacían la seccional colorada. Se iban, por ejemplo, en los institutos de formación docente para ver los estudiantes destacados que tenían buena dicción, hablar, sin tener pánico al público para hablar. Entonces nos elegían para hacer los discursos frente al presidente cuando había, o algún ministro cuando había concentraciones coloradas. El magisterio, las docentes sobre todo eran siempre las personas que más sometidas estaban, con los funcionarios públicos, por supuesto, ¿verdad? Porque necesariamente si estudiabas magisterio era para ser maestra, y si querías ser maestra tenías que tener una afiliación colorada. No ser colorada, o incluso serlo, pero negarse a trabajar por el partido, podía significar no tener trabajo. Era una condición. Eso sí, vos tenías tu carnet. Y si había en tu ciudad había una manifestación colorada, o sí pasaban listas, que tenías que irte, tenías un vehículo, qué sé yo, tenías que irte, o sí, eso sí. A mí me costó no trabajar con los colorados, no trabajar en mi ciudad. Yo soy de Oviedo y yo no pude trabajar en mi ciudad porque no me gustaba cómo trabajar, y cuando me dijeron para trabajar con los colorados, les dije que no me gustaba. Yo tampoco tenía ningún partido político, pero por el hecho de negarme, a mí me negaron la posibilidad de trabajar en mi ciudad. Y era así. Si vos no te alineabas a ellos, a lo que ellos te dictaban, de hecho, no podías trabajar. En los casos más graves, cuando el gobierno acusaba a un docente de violar las leyes totalitarias, podían ser expulsados para siempre del magisterio. Este fue el caso de 24 profesores del Cristo Rey. ¿Qué pasó cuando viene la intervención en el 76? No solamente viene la intervención del colegio, 24 profesores son expulsados. Eso es lo que le podía pasar a un docente que intentara desarrollar dentro de una filosofía educativa una alternativa a la propuesta autoritaria del gobierno. Entonces, sí que había que manifestar, si no lealtad, por lo menos un prudente silencio, si uno quería no enfrentarse a. Era una tarea de política de silencio, no de despolitización, porque el silencio impuesto también es un silencio político. Para los expertos, la educación es uno de los vehículos para transformar el pensamiento. El trabajo con los docentes es clave para el recambio. De lo contrario, las prácticas y pensamientos autoritarios bajo los cuales aún nos regimos seguirán debilitando la democracia. La dictadura de Stroessner culminó hace 30 años, pero lejos de haberse fortalecido la educación sobre las libertades democráticas, en las instituciones educativas se sigue enseñando poco y nada sobre lo que fue y lo que implicó la dictadura para los paraguayos y paraguayas. Los programas de estudio en general no abordan el tema de la dictadura, salvo contenidos específicos actuales del programa de Historia y Geografía para 9º grado. El resto de los programas no está conectado con este núcleo principal como para poder desarrollar el tema de la dictadura apropiadamente dentro de las aulas. Revisando los libros de estudios actuales de distintos cursos, se puede observar el escaso espacio que se dedica a la dictadura militar estronista. No existe una información que se dé detalladamente de lo que sería la dictadura de Stroessner. Es más, algunos libros plantean su dictadura como un gobierno o como un gobierno diferente, pero jamás se plantea a lo que sería el estronismo como la dictadura que fue, la dura dictadura que fue durante esos 35 años. Desde la docencia apuntan que durante la democracia se cercenó todo lo relacionado al desarrollo del pensamiento crítico en relación a la dictadura de Stroessner. En ninguno de los niveles se desarrolla dictadura. Uno busca en los programas educativos, no va a encontrar. No encuentra porque no hay. No existe tema que se refiera a la dictadura, cuánto duró, lo que costó al país, los desaparecidos, nada de eso.
Yo como docente me formé durante la dictadura, pero trabajé post dictadura. Entonces no hay no hay nada diferente, todo sigue igual. No forma parte del currículum, no forma parte de la dictadura en ninguno de sus aspectos. Actualmente la era astronista se estudia solamente en 9º grado de forma obligatoria. En 3º de la media existe la posibilidad de que los colegios opten por el material que desarrollarán, pero todavía no existen datos sobre en qué medida las instituciones han elegido o no hablar de la dictadura. Lo que sí se puede ver es que a casi 30 años, en muchas personas jóvenes todavía perdura el pensamiento autoritario. ¿Cuántos eligen este tema como un tema para contenido curricular importante en sus programas de estudio? Lo que, digamos, podemos deducir de algunas mediciones de manera indirecta, por ejemplo, de la medición de actitudes cívicas que se hizo en el 2008 con alumnos en ese año 9º grado, es que las actitudes autoritarias no habían desaparecido de la mentalidad de la gente joven de ese momento. Además de lo poco que recibieron en términos de historia, a los jóvenes se les negó las herramientas necesarias para evaluar de manera crítica los acontecimientos de la historia. Si la sociedad es autoritaria, es muy difícil pedirle a la escuela que se comporte de manera democrática. O sea, tiene que haber un abordaje que abarque todos los sectores de la sociedad, no solamente la escuela, aunque su papel es fundamental, pero tiene que ser un abordaje general. El gobierno de Mario Abdo abrió el diálogo sobre una nueva reforma educativa. Ya anunció que el objetivo es preparar a los alumnos para el mercado laboral. Quizás los 30 años de democracia deberán servir para no repetir errores del pasado y dejar fuera de la malla curricular nuevamente el análisis crítico de la dictadura, una de la que formó parte el padre del presidente actual. En la tranquilidad de su hogar encontramos a don Gregorio Pirulo Gómez, quien a sus 80 años recuerda con lucidez los principios que motivaron la creación de las Ligas Agrarias Cristianas, que operó en nuestro país en las décadas del 60 y 70, cuyo fin fue concienciar a los pueblos campesinos sobre la realidad en la que vivían, lo que motivó la persecución de la dictadura astronista. Hacíamos análisis de la realidad, entonces crecía la conciencia, análisis que duraban una semana, análisis de la realidad económica, de la realidad social, de la realidad cultural, educativa y de la realidad política. Entonces crece la conciencia política y la información también de los derechos. Entonces nosotros no decíamos que estábamos luchando contra Stroessner. Stroessner es lo que luchaba contra nosotros. Las ligas agrarias campesinas operaron en diferentes departamentos del país, pero el modelo de comunidad a seguir estuvo instalado en San Isidro de Jejuí San Pedro, que contaba con almacenes y chacras comunitarias, además de una escuela campesina, donde se enseñaba a los niños y jóvenes a pensar. La escuela oficial le llamábamos Escuela Lorito. Era simplemente repetir las cosas, decir las memorias, decir de memoria lo que se enseñaba. Entonces la gente campesina ahí, Nayamundo ve y mañana me envuelve la escuela Lorito ve. Ya ponte mañana oye crea la escuela campesina. A 30 años de la caída de la dictadura, Pirulo Gómez admite que aún queda mucho por conseguir en cuanto a las luchas sociales, aunque reconoce que la democracia trajo consigo algo muy importante. La posibilidad de manifestación. Esto que se está haciendo ahora y se va a publicar, eso no se hubiera hecho nunca dentro de la dictadura, nunca jamás. La libertad de expresión y de movilización, eso es el cambio. Eso es el cambio. Si bien Pirulo Gómez nunca estuvo privado de su libertad, vivió escondido para no ser arrestado. En una ocasión se refugió en la curia episcopal gracias al sacerdote jesuita José María Blanch. Entonces yo me acerqué a él y me dijo, vamos a escondernos un poquitito. Y me fui y me asilaron en la curia episcopal con el monseñor Rolón, Ismael Rolón. Yo vivía allí arriba mirando investigaciones del departamento de investigaciones técnicas, y bueno, sabía que allí estaba mi esposa, que allí estaban la gente nuestra. Su estadía en la curia episcopal despertó su creatividad para escribir una de sus poesías más conocidas en respuesta a la voz del coloradismo.
ñe enda itiapurei, ñe cojesa y yuru, jete, ñe corazón y anga y puapu, upecharupi ñe ella jesha, ñe ere ñe te ya poco qua, ñe enda e paranarei. El histórico dirigente sindical Bernardo Rojas recuerda lo ocurrido aquella mañana del 1 de mayo de 1985, tras una misa en la iglesia Cristo Rey convocada por el Movimiento Intersindical de Trabajadores, cuyos miembros tenían la intención de marchar hasta la Plaza Italia. Sin embargo, fueron reprimidos por la policía de manera violenta sobre la calle Colón. La policía acordonó, todo esto está lleno de policía. Entonces ellos acordonaron el lugar. No pudimos salir a las 9 de la mañana, terminó la misa y salimos, güey. Y ahí comenzó la represión. Venían los policías de civil, los torturadores de la época, al mando de Pastor Coronel, vinieron a reprimir y entonces la gente desesperada, como había señoras con hijos, de todo, entonces tuvimos que entrar en esta casa, la gente entró toda en esta casa. Y otro montón entró otra vez en Cristo Rey. Y entonces quedamos, desde ahí discutimos con la policía. El sindicalista destacó que aquella manifestación fue una de las más importantes en contra de la dictadura estronista y fue un presagio de la llegada de la democracia a nuestro país. Esta fue una movilización muy importante porque desde el 58 que el movimiento sindical no salía así organizadamente, uno. Segundo, porque el movimiento sindical se sumó definitivamente en la lucha antidictatorial. Con la llegada de la democracia a nuestro país, se logró la libertad sindical de los trabajadores del sector público y privado, además de otros derechos laborales. Cayó la dictadura, se hizo la Asamblea Constituyente y se estableció en la Constitución Nacional la creación de sindicatos en el sector público, que fue muy importante porque fue una inyección muy importante para el sindicalismo paraguayo. Y después la creación de sindicatos en las empresas privadas, es decir, varias empresas que no permitían la sindicalización, se sindicalizaron y se comenzó una lucha, en primer lugar, por la libertad sindical, que era muy importante, y en segundo lugar, por la contratación colectiva, a tal punto que muchos contratos colectivos se firmaron en esta época. Don Bernardo recuerda que durante la dictadura las reuniones sindicales se realizaban en la clandestinidad o con autorización policial, aunque en la mayoría de los casos con la presencia de los famosos piragües o informantes de la dictadura. Estamos haciendo un comunicado de solidaridad con Radio Ñandutí y por la reapertura inmediata. Y entonces me tocó a mí firmar. Y a mi lado estaba el policía, le dije, ¿firmaba? No, ya no firmamos. Firmaba tú, no amigos sin te en la reunión, ¿ves? No me quiso firmar hasta que no firmó. Claro, no, ya le identificamos hace rato, pero... ¿A propósito? Claro, tenía que firmar también él en su carácter de participante piragüe. A 3 décadas del ingreso de la democracia a nuestro país, la libertad sindical fue uno de los principales logros conquistados por los trabajadores a sudor y fuego. Este fue un material especial de Tu Historia, Nuestra Historia, un material preparado por los compañeros de ABC TV. 30 años de democracia en Paraguay, un hecho inédito en la historia de nuestro país. Esperemos que hayan disfrutado. Gracias por acompañarnos.